Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Bienvenidos al microprograma Región en Acción por TVial. Mi nombre es Katherine Alcázar y hoy vamos a hablar sobre el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para ello agradecemos y contamos con la presencia de la licenciada Fabiola Ruiz García, quien es directora de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales y la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Callao. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida nuevamente a TVial. Gracias, Katy, gracias a TVial por nuevamente recibirnos y buenos días a todos los que nos están viendo el día de hoy. Así es, muchas gracias por aceptar la invitación y vamos a hablar de este comité que se ha vuelto famoso en los últimos tiempos, por decirlo de alguna manera, a raíz de esta pandemia, ¿no? Por su rol tan importante, sobre todo por digamos, promover esta seguridad y salud en el trabajo precisamente, pero ¿nos podría explicar qué es la seguridad y salud en el trabajo? Bueno, aquí en el país tenemos la ley de 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, que es la que norma todas las obligaciones, responsabilidades que tienen tanto los empleadores como los trabajadores para el cumplimiento, ¿no?, de lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Básicamente en la prevención de accidentes de trabajo, en establecer una cultura de prevención y en mirar todo el tema de la salud ocupacional de los trabajadores. En ese contexto, en esta ley también se establece cuál es el rol de los comités de seguridad en la empresa. ¿Cómo es que se aplica la seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuál es la labor del comité? Bueno, el comité es se podría ser una institución, que es un grupo, un comité que se conforma dentro de una empresa por el mandato de esta ley, ¿no? Este comité es un comité paritario, donde se establece que el número de conformantes de los integrantes del comité son iguales, tanto de los trabajadores como de las empresas. El mínimo de trabajadores es 4 y el máximo son 12 trabajadores. Tienen que haber alternos, tenemos el grupo de trabajadores que son designados y también tenemos alternos. O sea, por ejemplo, si son 4 trabajadores que son los designados, tenemos a 4 que son alternos y también la empresa nombraría a 4 representantes de la empresa titulares y 4 alternos. Okay. En ese contexto, ¿cómo se conforma este comité? Este comité se conforma a nivel de los trabajadores a través de una elección donde los trabajadores designan a sus representantes. ¿Quiénes son los que realizan esta elección? Es el sindicato. Si la empresa tiene un sindicato, el que tenga el mayor número de inscritos, ¿no?, es el que realiza el proceso de elección de estos representantes. En cambio, la empresa es la que designa a sus trabajadores, se podría decir, de confianza para que participen. Claro, ahora usted menciona, justo le iba a preguntar esto, ¿no? ¿Cómo es que se conforma el comité? ¿Y cuándo es obligatorio la conformación del comité? ¿Todas las empresas están obligadas a tener un comité de seguridad y salud en el trabajo? Sí, de acuerdo a la norma, cuando una empresa tiene menos de 20 trabajadores, tiene que designar un supervisor. Cuando la empresa tiene más de 20 trabajadores, necesariamente tienen que formar un comité de seguridad. Si una empresa tiene diferentes lugares donde tiene zonales o tiene otros centros en otros lugares, tiene que formar subcomités de seguridad y salud en el trabajo. Es un mandato obligatorio porque
Toda empresa debe de contar con un comité de seguridad dentro de su funcionamiento. Claro, ahora también la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo trabaja mucho de la mano con SUNAFIL, precisamente porque estos comités implementan, ¿no?, un plan de vigilancia precisamente contra la COVID-19. Y ustedes también trabajan de la mano con CORSAT. ¿Nos podría comentar un poco, por favor, qué es el CORSAT? Bueno, en principio, previamente voy a establecer cuáles son las funciones del Comité de Seguridad, ¿no? Una vez que el comité se ha conformado, el Comité de Seguridad tiene como una principal función de que se tiene que aprobar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que se podría decir es la guía donde todos los trabajadores tienen que saber y cumplir cómo deben de realizar sus trabajos y en qué condiciones. Eso implica desde las zonas, la demarcación de las zonas de trabajo, el uso de implementos de protección de seguridad, las zonas de riesgo, los horarios, las condiciones. Hay un reglamento que es aprobado, es propuesto entre la empresa y los trabajadores, es aprobado por el comité y debe ser cumplido por ambos en un principio. Luego también se tiene que elaborar un sistema de gestión que implica cómo esta propuesta de seguridad y salud en el trabajo debe de implementarse en la empresa. Este sistema de gestión en un principio inicia con una identificación de lo que sería el IPER, de las zonas de riesgo, ¿no?, de los principales riesgos que existen en la empresa para poder prevenirlos. Un caso simple, por ejemplo, cuando están cables sueltos, ¿no?, en el IPER se designa que eso puede generar un accidente y eso tiene que ser debidamente colocado para que los trabajadores no puedan tener ningún riesgo, ¿no? También se tiene que establecer un plan de vigilancia, ¿no? Y este plan de vigilancia en este momento, en el caso de la pandemia, se ha convertido en el instrumento más eficaz para poder hacer la prevención y el cuidado de los trabajadores. En este plan de vigilancia, por ejemplo, se establece cuáles son los riesgos que pueden tener los trabajadores, qué empresas están expuestas a un riesgo menor, medio o muy alto y cuáles son las formas que ellos tienen que realizar para cuidarse. La empresa, por ejemplo, tiene que establecer cuáles son los parámetros, desde la medición de la temperatura, poner para el lavado de manos, el uso de las mascarillas, el uso de los faciales, el uso de los protectores, ¿no?, de acuerdo a las actividades productivas, y también cuidar que todos los trabajadores cumplan con este plan de vigilancia para que ellos puedan evitar contagiarse. Y aquí el rol fundamental del Comité de Seguridad es que no necesariamente tiene que trabajar con los trabajadores. Tiene que haber un trabajo muy importante que el trabajador debe desarrollar con su familia, porque se han visto casos en los que, por ejemplo, el trabajador en la empresa puede, entre comillas, estar sumamente protegido, pero cuando va a su casa, en el transporte, o también la familia en el mercado, o el domingo se va a hacer compras, no tiene los mismos cuidados, se contagia. Entonces es un cuidado permanente que hoy en día consideramos que ya las personas deberíamos incluirlo como una forma de cuidado de vida. Entonces el trabajador también debe de convertirse en un agente de promover el cuidado de su familia, ¿no? Y este plan de vigilancia tiene que ser cumplido y el comité es el que tiene que velar para que se cumpla. El comité tiene un rol tan importante que también debe trabajarse en una forma muy estrecha con el empleador. El empleador debe comprometerse, debe ser responsable en el sentido de que asegurar que su empresa no tenga accidentes de trabajo, que no hayan incidentes, ¿no?, de accidentes, que no hayan enfermedades ocupacionales. A él al final le va a ocasionar menor gasto económico, porque peor es tener que pagar todo un accidente de trabajo a reparar una máquina que de repente necesita un mantenimiento. Entonces, este trabajo tiene que realizarse en una forma muy articulada, donde estos comités sesionan mensualmente, ¿no?, y se ponen de acuerdo. Estos representantes de los trabajadores con los empleadores pueden
hacer supervisiones, pueden hacer monitoreos, pueden estar vigilando constantemente todo el aspecto de seguridad de la empresa para poder así prevenir los accidentes, ¿no? Y bueno, en relación a la pregunta, Katy, que me hacía sobre el Consejo Regional, igualmente comentarles que el Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo también se conformó el año 2012. Aquí en el Callao tenemos Corsar Callao, que está a cargo de la Dirección Regional de Trabajo, que tiene la presidencia, ¿no? Y bueno, está integrado por representantes de los empleadores, la Cámara de Comercio, están las 4 centrales sindicales en representación de los trabajadores, está la DIRESA, la Dirección Regional de Salud, está eSalud del Callao, está también SUNAFIL como invitada, y también participa la Gerencia Regional de Desarrollo Económico de la región. Ellos también vienen sesionando mensualmente y tienen un plan de actividades. El año pasado, en ese sentido, por ejemplo, se hicieron visitas a 14 empresas en este tiempo de la pandemia para básicamente conversar con sus comités y saber, ¿no? Sensibilizar cómo estaban funcionando los planes de vigilancia, ¿no? Tuvimos, bueno, la oportunidad de casi solamente un 20% todavía no tenía el comité, pero es un reto aquí en el Callao que Corsat pueda trabajar toda esta sensibilización, porque nos gustaría mucho, como una parte de la política regional que se debería establecer en el Callao, es que todas las empresas deberían de tener su comité de seguridad y salud en el trabajo. Tanto aquellas que tengan a más de 20 trabajadores y las que tienen de 20 a menos, y en este caso toma mucha importancia la micro y pequeña empresa, donde hay que empezar un trabajo muy importante, ¿no? La seguridad y salud se da en todo tipo de actividad, en las pollerías, en los centros de cosmetología, en los mercados, de repente en actividades que son unipersonales también se debería de trabajar el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Y debería empezar por uno mismo, ¿no? También cuidarse, que es lo más importante, sobre todo en esta coyuntura. Y también, muy importante lo que usted menciona, estos comités deberían, tienen que sesionar una vez al mes para precisamente evaluar todas estas estrategias y los planes de vigilancia para poder, digamos, establecer una estrategia contra la COVID-19. ¿Algún mensaje final que le quiera dar a todos nuestros seguidores que nos están viendo en este momento? Sí, en todo caso, que todos los trabajadores y los empleadores, ¿no?, ellos puedan comprometerse, sensibilizarse, ¿no?, en este tema de una cultura de prevención de lo que es la seguridad y salud en el trabajo y de las enfermedades ocupacionales, y que los comités de seguridad tienen una gran importancia en las empresas y en este momento son los pilares para la prevención de la pandemia en el Callao, ¿no?, que es lo que nos está en este momento tocando muy fuerte en la región. Así es, entonces muchas gracias, licenciada, por la información que nos ha brindado el día de hoy. Los invito a que le den like y compartan este video con sus amigos y familiares, también de seguirnos en todas nuestras plataformas virtuales que están apareciendo en pantalla: Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Sigamos cumpliendo las medidas de bioseguridad, como utilizar la mascarilla, el protector facial, el lavado de manos, el utilizar el alcohol y mantener la distancia social. Mi nombre es Katherine Alcázar y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.